De la serie Los Bridgerton, a Sir Philip con amor, Julia Quinn. Sir Philip supo que Eloise Bridgerton era una solterona sin mucho atractivo, así que pensó que ella estaría desesperada por una proposición de matrimonio, lo cual era perfecto para sus planes, pero nada más lejos de la realidad. Cuando observó a la hermosa mujer que estaba parada en el umbral, su corazón dejó de latir por un momento. ¿Pensaba él que estaba loca? Eloise Bridgerton no podía casarse con un hombre que nunca había visto. Pero entonces recapacitó, dudaba, y sin darse cuenta de lo que hacía, se encontraba en un carruaje en mitad de la noche, en busca de lo que ella pensaba era su hombre perfecto. Pero Philip no era el hombre perfecto. Su marido perfecto no podía tener un humor tan cambiante ni ser tan maleducado. Y mientras Philip era ciertamente guapo, también era áspero y rudo, totalmente diferente de los caballeros de Londres que rivalizaban por su mano. Pero cuando él sonrió, cuando él la besó, el resto del mundo dejó de ser importante. Eloy se preguntó entonces, ¿puede este hombre imperfecto ser perfecto para mí? Capítulo 1. ¿Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto nunca? Eloise y Philip estaban a punto de descubrirlo. Ella, la pequeña de la familia Bridgerton, acude a casa de él cuando después de un año de amistad por carta recibe su sorprendente oferta de matrimonio. Eloise está dispuesta a acabar con su soltería, pero su soñado pretendiente no acaba de encajar con la imagen del hombre que la espera. No solo es rudo e introvertido, muy distinto de los caballeros londinenses a lo que está acostumbrada, sino que, algo que olvidó mencionar en sus cartas, tenía 2 niños de 8 años que, desde la muerte de su madre, se han convertido en auténticos diablos. Pero Eloise es una Bridgerton y no se rinde fácilmente. No se ha criado con 7 hermanos para dejarse vencer ahora por 2 pequeños malcriados. Philip, por su parte, tan solo quería una esposa y una madre para sus hijos, pero la aparición de Eloise le promete mucho más, un futuro lleno de pasión y emociones, y al final de la vida tranquila y sosegada que hasta hace poco confundía con la felicidad. Gloucestershire, Inglaterra, febrero 1823. Resultó muy irónico que sucediera, precisamente un día tan soleado, el primer día soleado en que 6 semanas seguidas de cielos encapotados, acompañados de la ocasional nieve o lluvia. Hasta Philly, que se creía inmune a las inclemencias del tiempo, se había animado y había mostrado una sonrisa más amplia. Había salido fuera, tenía que hacerlo. Era imposible quedarse dentro de casa ante aquella magnífica explosión de sol, y sobre todo en medio de aquel invierno tan gris. Incluso ahora, un mes después de lo sucedido, todavía no acababa de creerse que el sol se hubiera burlado de él de aquella manera. Pero, ¿cómo había podido estar tan ciego para no verlo venir? Había vivido con Marina desde aquel día que se casaron, y había tenido 8 largos años para conocerla. Debería habérselo esperado, y en realidad se lo esperaba, aunque nunca había querido admitirlo. A lo mejor solo quería engañarse, o incluso protegerse, o ignorar lo obvio con la esperanza de que, si no lo pensaba, nunca sucedería. Pero sucedió, y encima en un día soleado. Definitivamente, Dios tenía un sentido del humor muy particular. Miró el vaso de whisky que tenía en las manos y que inexplicablemente estaba vacío. Debía habérselo bebido, aunque no lo recordaba. No notaba que estuviera borracho, al menos no como debería o como quería estar. Miró por la ventana y vio cómo el sol se iba poniendo en el horizonte. Hoy también había sido un día soleado, y posiblemente aquella era la razón de su excepcional melancolía. Como mínimo eso esperaba. Quería una explicación, la necesitaba para justificar ese cansancio que parecía que se estaba apoderando de él. La melancolía lo aterraba, más que a cualquier otra cosa, más que el fuego, la guerra, más que el mismo infierno, la idea de hundirse en la tristeza de ser como ella. Marina había sido la melancolía personificada.
toda su vida, o al menos la vida que él había conocido. Había estado rodeado de melancolía. No recordaba el sonido de su risa y de hecho no estaba seguro de si alguna vez había reído. Había sido un día soleado y cerró los ojos, aunque no supo si era para buscar ese recuerdo o para disiparlo. Había sido un día soleado y nunca creyó que volvería a sentir esa calidez en la piel, ¿verdad, Sir Philip? Philip Crane se giró hacia el sol y cerró los ojos mientras el sol le bañaba la piel. Es perfecto, murmuró, o lo sería si no hiciera tanto frío. Miles Carter. Su secretario chasqueó la lengua. No hace tanto frío. Este año el lago no se ha helado, solo algunas caspas aisladas. A regañadientes Philip se apartó del sol y abrió los ojos. Pero todavía no es primavera. Se creía que era primavera, señor. Quizá debería haber consultado el calendario. Philip lo miró de reojo. ¿Te pago para que me digas esas impertinencias? Sí, señor, y debo añadir que es usted bastante generoso. Philip sonrió para sí mismo, mientras los dos se paraban unos segundos a disfrutar de los rayos del astro rey. Creía que el cielo gris no le importaba, dijo Miles, cuando volvieron a ponerse en marcha camino del invernadero de Philip. No me importa, respondió Philip, desplazándose con los ágiles zancadas de un atleta natural. Pero el hecho de que el cielo encapotado no me importe no significa que no prefiera del sol. Hizo una pausa, quedándose unos segundos pensativo. Dígale a la niñera Milby que saque a los niños hoy. Necesitarán abrigos, bufandas y guantes, pero les irá bien que les toque el sol en la cara. Llevan demasiado tiempo encerrados. Como todos, murmuró Miles. Philip chasqueó la lengua, es verdad. Miró hacia el invernadero. Debería ir a mirar la correspondencia, pero tenía que clasificar unas semillas y sinceramente no pasaría nada por arreglar los asuntos de la casa con Miles dentro de una hora. Venga, le dijo Miles, ve a buscar a la niñera Milsby. Nos reuniremos en el despacho más tarde. Además odias el invernadero. En esta época del año no, respondió Miles. El calor se agradece. Philip arqueó una ceja y la dio la cabeza hacia Romney House. ¿Estás insinuando que mi casa solariega es fría? Todas las casas solariegas son frías. Esto es verdad, dijo Philip sonriendo. Miles le caía muy bien. Lo había contratado hace 6 meses para que le ayudara con las montañas de papeleos y los detalles de la gestión de la pequeña finca, que parecía que criaban encima de su mesa. Era bastante bueno, joven pero bueno. Además su sentido del humor ácido era más que bienvenido en una casa donde las risas brillaban por su ausencia. Los criados nunca se atreverían a bromear con Philip y Marina. Bueno, obviaba decir que Marina no se reía ni bromeaba con nadie. A veces Philip se reía con los niños, pero eso era otra clase de humor y además casi nunca sabía qué decirles. Lo intentaba, pero se sentía muy raro, demasiado grande, demasiado fuerte, si es que eso era posible, y enseguida los echaba de su lado y los enviaba con la niñera. Así era más fácil. Venga, vete, dijo Philip, enviando a Millis a hacer lo que él posiblemente debería hacer él. Hoy todavía no había visto a sus hijos y suponía que debería hacerlo, pero no quería arruinarles el día con algún comentario cruel que por lo visto no podía evitar. Ya se reuniría con ellos mientras estuvieran de paseo con la niñera Milsby. Eso sería una buena idea porque podría enseñarles alguna planta y hablarles de ella, y así todo sería más fácil. Philip entró en el invernadero y cerró la puerta, respirando el agradable aire húmedo. Había estudiado botánica en Cambridge, siendo el primero de su promoción, y en realidad había enfocado su vida hacia la enseñanza de si su hermano mayor no hubiera muerto en la batalla de Waterloo, dejándolo a él como único heredero de las tierras y caballero rural. A veces incluso pensaba que la vida académica habría sido peor. Después de todo, habría sido el único heredero de las tierras y caballero urbano. Al menos ahora podía seguir dedicándose a la botánica con relativa tranquilidad. Se inclinó sobre la mesa de trabajo y examinó su último proyecto, una variedad de guisantes que estaba intentando cultivar para que crecieran más grandes en la vaina, aunque por ahora nada. La última vaina no solo se había marchitado, sino que también se había vuelto amarilla, que no era en absoluto el resultado deseado. Frunció el ceño, pero luego, mientras caminaba hacia el fondo del invernadero para ir a buscar más guisantes, sonrió.
Si sus experimentos no daban resultados, nunca se preocupaba demasiado. En su opinión, la casualidad era la madre de la invención. Accidentes, todo se reducía a accidentes. Ningún científico lo admitiría, por supuesto, pero casi todos los grandes inventos de la historia se produjeron mientras el científico estaba intentando solucionar otro problema totalmente distinto. Chasqueó la lengua mientras tiraba los guisantes marchitos a la basura. A este ritmo, a finales de año habría encontrado la cura para la gota. Vuelve al trabajo, se inclinó sobre la colección de semillas y las esparció en la mesa para poder verlas bien. Necesitaba la semilla perfecta para... Levantó la cabeza y miró por el cristal recién lavado. Le llamó la atención un movimiento en el bosque. Vio un destello rojo. Phil sonrió y meneó la cabeza. Debía ser de ser marina. El rojo era su color preferido, aunque a él siempre le había extrañado mucho. Cualquiera que la conociera pensaría que preferiría colores más oscuros y serios. La vio desaparecer por el bosquecillo y volvió al trabajo. Era muy raro que hubiera salido a dar un paseo. Últimamente apenas salía de su habitación. Philly se alegraba de que lo hubiera hecho. A lo mejor el paseo la animaba. No del todo, claro. Ni siquiera el sol tenía la capacidad de hacerlo. Pero a lo mejor un cálido y soleado día bastaría para alegrarla un poco y conseguía hacerla sonreír. Solo Dios sabe que a los niños les irían de perlas. Iban a verla cada noche a su habitación, pero aquello no era suficiente. Y Philip era consciente de que él no les estaba compensando aquella pérdida. Suspiró y, sintiéndose culpable, sabía que no era la clase de padre que necesitaba. Intentaba decirse que lo hacía lo mejor que sabía. Estaba haciendo bien lo único que se había propuesto, no ser como su padre. Pero aún así sabía que no era suficiente. Con movimientos decididos, se apartó de la mesa de trabajo. Las semillas podían esperar, posiblemente sus hijos también, pero eso no quería decir que debiera hacerlo. Además, ese paseo por el bosque deberían hacerlo con él, y no con la niñera Milsby, que no sabía distinguir entre los árboles caducifolios y las coníferas, y seguramente les diría que una rosa era una margarita, y... Volvió a mirar por la ventana recordándose que era febrero. Seguramente la niñera Milsby no encontraría ninguna flor en el bosque con el tiempo que había hecho, y además eso no era excusa. Era él quien debía llevarlos de paseo. Era una de esas actividades que hacían los niños, que le daban verdaderamente bien. No debía eludir la responsabilidad. Salió del invernadero y cuando apenas había recorrido un tercio del camino hasta la casa, se detuvo. Si iba a acompañar a los niños, debería llevarlos a ver a su madre. Le echaba mucho de menos, a pesar de que cuando estaban con ella solo les acariciara la cabeza. Si tenía que encontrar a Marina, aquello les iría mucho mejor que un paseo por el bosque. Pero sabía por experiencia que no debía fiarse de ella. El hecho de que hubiera salido de casa no quería decir que se encontrara bien, y odiaba que los niños la vieran en plena crisis. Dio la vuelta y se dirigió hacia el bosquecillo por donde había desaparecido su mujer hace tan solo unos instantes. Caminaba el doble de deprisa que ella, así que no tardaría mucho en encontrarla y asegurarse que estaba de buen humor. Después podía llegar a la habitación de los niños antes de que estuvieran preparados para salir con la niñera Milsby. Caminó por el bosque siguiendo las huellas de Marina. El suelo estaba blando por la humedad y su mujer debía llevar botas pesadas porque la suela y el tacón estaban perfectamente definidos. Nos llevaron por el camino y hacia el otro lado del bosquecillo y luego por un camino cubierto de hierba. «Maldita sea», susurró Philly, aunque la brisa casi le impidió escuchar sus propias palabras. Era imposible seguir las huellas por la hierba. Se colocó una mano a modo de visera para proteger los ojos del sol y buscó algún destello de rojo. No vio nada cerca de la casa abandonada, ni en su campo de veteados experimentales, ni en la roca en la que tantas veces se había encaramado de pequeño. Se giró hacia el norte, forzando la vista hasta que la localizó. Iba hacia el lago. El lago. Felix separó los labios mientras la miraba avanzar lentamente hacia la orilla. No se había quedado helado. Era más bien como si, mientras digería aquella imagen, hubieran detenido el tiempo. Marina nunca nadaba. De hecho, no sabía ni si sabía hacerlo. Suponía que ella sabría que había un lago en la finca, pero
Sinceramente, en aquellos 8 años de matrimonio nunca le había visto bajar allí. Empezó a caminar, temiéndose lo que su mente se negaba a aceptar. Cuando la vio adentrarse en la parte poco profunda, aceleró el paso. Aunque todavía estaba demasiado lejos para poder hacer algo, solo podía gritar su nombre. Y lo hizo, pero si ella lo escuchó, no dio ninguna señal, solo siguió avanzando con paso firme hacia las profundidades del lago. ¡Marina!, gritó él echando a correr. Aunque volara, todavía tardaría un minuto en llegar al agua. ¡Marina! Ella llegó a punto en un punto en que sus pies perdieron contacto con el fondo y se hundió. Desapareció debajo de la superficie gris brillante, aunque la capa roja flotó unos instantes encima del agua antes de empaparse y hundirse. Philip la llamó otra vez, pero era imposible que lo escuchara. Bajó la pendiente a trompicones y resbalando, y cuando llegó a la orilla tuvo el suficiente aplomo para quitarse el abrigo y las botas antes de meterse en aquel agua congelada. Marina llevaba ahí abajo poco más de un minuto. Philip sabía que era imposible que se hubiera ahogado, pero cada segundo que tardara en encontrarla sería un segundo menos antes de la muerte de su mujer. Se había metido en el lago muchas veces y sabía perfectamente dónde empezaba a ser profundo. Nadó con brazadas amplias hasta ese punto crítico sin darse cuenta de la resistencia de la ropa del agua. Sabía que podía encontrarla, tenía que encontrarla, antes de que fuera demasiado tarde. Se zambulló en el agua, buscando a Marina debajo de las aguas revueltas. Seguro que había llegado al fondo y había levantado barro, porque el agua estaba sucia y aquellas opacas nubes de suciedad le impedían ver con claridad. Pero al final a Marina la salvó su predilección por el color rojo. Cuando Philip localizó la capa, nadó hacia ella a toda velocidad. Ella no se resistió cuando la subió hacia la superficie. De hecho, estaba inconsciente y solo era un peso muerto en sus brazos. Cuando se salieron, Philip tuvo que llevarse varias veces los pulmones, llenarse varias veces los pulmones que le dolían mucho. Durante unos instantes solo pudo concentrar en respirar, porque el cuerpo le decía que antes de poder salvar a nadie tenía que recuperarse. Entonces la llevó hasta la orilla, con cuidado de mantenerle la cabeza fuera del agua, aunque parecía que no respiraba. Al final, cuando llegaron a la orilla, Philip la dejó encima de la zona cubierta de tierra y piedras que separaba el agua y la hierba. Con movimientos rápidos intentó comprobar si respiraba, pero no le salía nada de aire de la boca. No sabía qué hacer. Jamás se había imaginado que tendría que salvar a alguien a punto de ahogarse, de modo que hizo lo que le pareció de mayor sentido común. La colocó encima de sus rodillas boca abajo y le dio unos golpecitos en la espalda. Al principio no pasó nada, pero después de la cuarta sacudida, Marina tosió y escupió un poco de agua sucia. Philip le dio la vuelta enseguida. ¿Marina?, preguntó nervioso y dándole unas suaves cachetadas. ¿Marina? Ella volvió a toser y empezó a temblar y a sufrir pequeños espasmos, y entonces empezó a respirar, porque aunque la mente quería otra cosa, los pulmones la obligaron a vivir. Marina, dijo Philip aliviado, gracias a Dios. No la quería, nunca la había querido, pero era su mujer, la madre de sus hijos, y bajo de esa coraza de pena y de desesperación era una buena persona. Puede que no la quisiera, pero tampoco deseaba su muerte. Marina parpadeó un poco, perdida, pero hasta que poco a poco se fue dando cuenta de dónde estaba y de con quién estaba, y suspiró. No, tengo que llevarte a casa, dijo él muy seco, incluso sorprendido de la rabia que le había provocado esa palabra. No. ¿Cómo se atrevía a rechazar su ayuda? ¿Acaso iba a rendirse por estar triste? ¿Podía más la melancolía que sus 2 hijos? En la balanza de la vida, un mal día pesaba más que lo mucho que unos niños necesitaban a su madre. Nos vamos a casa, gruñó él, levantándola de manera bastante brusca. Ahora estaba respirando bien y obviamente volvía a estar en perfecto uso de sus facultades, por alteradas que estuvieran. No había razón para tratarla como una flor delicada. No, dijo ella entre sollozos, por favor, no, no quiero, no puedo. Vienes a casa conmigo, dijo él con firmeza, subiendo la colina, haciendo caso omiso del frío que le estaba convirtiendo la ropa mojada en hielo y del duro suelo lleno de piedra donde pisaba con los pies descalzos. No puedo, susurró ella con lo que parecían sus últimas fuerzas.
y mientras Philly le llevaba a casa, solo podía pensar en lo acertadas que eran esas palabras, no puedo. En cierto modo parecían el resumen perfecto de la vida de Marina. Al caer la noche todos tuvieron bastante claro que la fiebre conseguiría lo que el lago no había podido. Philly había llevado a Marina a casa lo más rápido posible y con la ayuda del ama de llaves, la señora Hurley, le había quitado la ropa empapada y habían intentado hacerla entrar en calor, envolviéndola en el edredón de oca que 8 años antes había sido la pieza central de Sohua. ¿Qué ha pasado?, preguntó la señora Hurley cuando lo vio entrar por la puerta de la cocina. Había preferido evitar la entrada principal para evitar que los niños los vieran, y además la puerta de la cocina estaba más cerca del camino. Se ha caído en el lago, respondió él con brusquedad. La señora Hurley lo miró con recelo y al mismo tiempo compasión, y en ese momento Philip se dio cuenta que la mujer sabía perfectamente lo que había pasado. Llevaba en aquella casa desde los Crane, de los que los Crane se habían casado, tiempo suficiente para conocer las crisis de Marina. Después de meter a Marina en la cama, lo había echado de la habitación y le había dicho que se fuera a cambiar si no quería enfermar él también. Sin embargo, inmediatamente después había vuelto al lado de su mujer como marido, y aunque se sintiera culpable por pensarlo, era el lugar que le correspondía, un lugar que había estado evitando en sus últimos años. Estar al lado de Marina era deprimente, era muy difícil, pero ahora no era el momento de eludir su responsabilidad, así que se quedó junto a su cama todo el día y toda la noche. Le secaba el sudor de la frente de vez en cuando, y cuando estaba más tranquila intentaba hacerle tragar un poco de caldo tibio. Le dijo que luchara, aunque sabía perfectamente que no la escuchaba. Al cabo de 3 días murió. Era lo que ella quería, pero aquello no sirvió de nada cuando Philip tuvo que sentarse delante de sus hijos, una pareja de gemelos que acababan de cumplir 7 años, para intentarle explicarles que su madre se había ido. Se sentó con ellos en la sala de juegos, aunque era demasiado grande para esas sillas de niño. Pero, después de todo, se encogió como pudo, se encajó en una de ellas y se obligó a mirar a sus hijos a los ojos mientras se lo decía de la mejor manera posible. No dijeron demasiado, algo sorprendente en ellos, aunque no parecieron muy sorprendidos, y eso se dejó muy entregado a Philip. Lo siento, consiguió decir. Al final de su discurso los quería mucho y les había fallado muchas veces. Si apenas sabía cómo hacerles de padre, ¿cómo demonios se suponía que debería asumir también el papel de madre? No es culpa tuya, dijo Oliver clavando sus ojos marrones en los de su padre. Fue ella la que cayó al lago. No, tú no la tiraste. Philip asintió porque no sabía demasiado bien cómo responder. ¿Es feliz ahora?, preguntó Amanda despacio. Creo que sí, dijo Philip. Ahora os estará viendo a todas horas desde el cielo, así que debes de ser muy feliz. Los gemelos se quedaron pensando en aquellas palabras unos segundos. Ojalá sea feliz, dijo Oliver al final con una voz más decidida que su rostro. A lo mejor allí ya no llorará. Philip sintió un nudo en la garganta. Nunca se había dado cuenta de que los niños podían oír cómo su madre lloraba. Lo solía hacer bastante tarde, y aunque la habitación de los niños estaba justo encima de la suya, Philip siempre había supuesto que cuando ella lloraba, ellos ya debían estar dormidos. Amanda asintió con aquella pequeña cabeza cubierta de mechones rubios. Sí, ahora es feliz. Me alegro de que se haya ido. No se ha ido, intervino Oliver. Se ha muerto. No, se ha ido, insistió Amanda. Es lo mismo, dijo Philip con rotundidad, deseando poder decirles otra cosa que no fuera la verdad, pero creo que ahora es feliz. Y en cierto modo aquella también era la verdad. Después de todo era lo que Marina quería, a lo mejor era lo único que había querido todos esos años. Los niños se quedaron en silencio un buen rato, sentados al borde de la cama de Oliver, observando el balanceo de sus piernas. Allí, sentados en aquella cama que obviamente era demasiado alta para ellos, se veían muy pequeños. Philip frunció el ceño. ¿Cómo es que no se había dado cuenta hasta ahora? ¿No deberían dormir en camas más bajas? ¿Y si caían por la noche? A lo mejor ya eran muy mayores para eso. A lo mejor ya no se caían de la cama. A lo mejor nunca lo habían hecho. A lo mejor sí que era un padre abominable. A lo mejor debería saber todas esas cosas.
A lo mejor, a lo mejor. Cerró los ojos y suspiró. A lo mejor debería dejar de pensar tanto e intentar hacerlo lo mejor que pudiera y ser feliz con eso. ¿Tú también te irás?, preguntó Amanda, levantando la cabeza. Philip la miró a los ojos, unos ojos tan azules, tan iguales a los de su madre. No, dijo en un doloroso suspiro, arrodillándose frente a ella y tomándole las manos. Encima de las suyas parecían tan pequeñas y frágiles. No, repitió, yo no me iré, nunca me iré. Philip dejó la cabeza y miró el vaso de whisky. Volvía a estar vacío. Era gracioso cómo se seguía vaciando incluso después de haberlo llenado 4 veces. Odiaba los recuerdos, no sabía cuál era peor, si la zambullida en las aguas heladas del lago o cuando la señora Harley la había mirado y había dicho, está muerta. O quizás... los niños con esas caras de pena y los ojos llenos de miedo. Se acercó el vaso a la boca, bebiendo las últimas gotas de licor. Sí, la peor parte era de los niños. Les había dicho que jamás los dejaría y no lo había hecho, ni lo haría, pero su mera presencia no era suficiente. Necesitaban más. Necesitaban a alguien que supiera hacerle de madre o de padre, que supiera hablar con ellos, entenderlos y educarlos. Y como no podía buscarles otro padre, supuso que debería buscarles otra madre. Aunque todavía era muy pronto, claro. No podía volver a casarse hasta que hubiera pasado el periodo de luto. Pero eso no significa que no pudiera empezar a buscar. Suspiró y se hundió en la butaca. Necesitaba una esposa. Cualquiera. No le importaba qué aspecto tuviera. Tampoco le importaba que tuviera dinero, que supiera sumar mentalmente, o que hablara francés, o que montara a caballo. Solo tenía que ser una persona alegre. Era pedir demasiado para una esposa, una sonrisa, al menos una vez al día. Incluso, quién sabe, escuchar el sonido de su risa. Tenía que querer a los niños, o como mínimo a hacerlo ver de manera tan convincente que ellos no se dieran cuenta. No estaba pidiendo un imposible, ¿no? ¿Sir Phillips? Phillips levantó la cabeza, maldiciendo por haber dejado la puerta del estudio entreabierta. Miles Carter, el secretario, asomaba la cabeza. ¿Qué quieres? Ha llegado una carta, señor, dijo Millis acercándose a Philip para darle el sobre. De Londres. Philip miró el sobre, arqueando las cejas ante la escritura claramente femenina. Con un movimiento de cabeza les dio a entender a Millis que podía retirarse. Cogió el abridor de cartas y rompió el lacre. Había una única hoja de papel. Philip la acarició. De buena calidad, caro y grueso, una señal de que el remitente no tenía necesidad de ahorrar en gastos de franqueo. Le dio la vuelta y leyó: 5 Brutex Street, Londres, señor Philip Crane. Le escribo para expresarle mis condolencias por la pérdida de su esposa, mi querida prima Marina. Aunque han pasado muchos años desde la última vez que la vi, guardo un gran recuerdo de ella, y me entristeció mucho la noticia de su fallecimiento. Por favor, no dude en escribirme si puedo hacer algo para aliviar su dolor en estos difíciles momentos. Sinceramente, señorita Eloise Bridgerton. Philip se frotó los ojos. Bridgerton. ¿Marina tenía primos apellidados Bridgerton? Debía tenerlos porque uno le había escrito una nota. Suspiró y se sorprendió a sí mismo cogiendo la estilográfica y una hoja de papel. Desde la muerte de Marina había recibido muy pocas cartas de condolencia. Al parecer la mayoría de su familia y amigos se habían olvidado de ella desde su matrimonio. No debería estar molesto ni preocupado, apenas salía de su habitación, así que era fácil olvidarse de alguien a quien nunca se veía. La señorita Bridgerton se merecía una respuesta. Era una muestra de educación, y aunque no lo fuera, y Philip estaba seguro de que no conocía el protocolo a seguir cuando uno se quedaba viudo, parecía lo más correcto. Así pues, respirando hondo, empezó a escribir. Mayo 1824. En algún punto entre Londres y Worcestershire, en mitad de la noche. Querida señorita Bridgerton, muchas gracias por su amable nota después de la pérdida de mi mujer.
Ha sido muy considerada al escribirle a un caballero al que ni siquiera conoce. Como muestra de mi agradecimiento le ofrezco esta flor prensada. Solo es una Cariofilacia silvestre roja, Silene dioicae, pero ilumina los campos de Worcestershire, y de hecho este año parece que ha llegado con antelación. Era la flor preferida de Marina. Sinceramente, Sir Philip Crane. El Lord Bridgerton aplanó aquella carta tan culta en su regazo. Apenas había luz para leerla, a pesar del brillo de la luna llena que entraba por la ventana del carruaje, pero no importaba. Se lo sabía de memoria y la delicada flor, que de hecho era más roja que roja, estaba cuidadosamente colocada entre dos hojas de un libro que había recogido en la biblioteca de su hermano. No le había sorprendido en absoluto la respuesta de Sir Philip. Así lo dictaban los buenos modales, aunque incluso su madre, la máxima institución en lo relativo a los buenos modales, decía que Lois se tomaba su correspondencia demasiado en serio. Era habitual que las damas de la clase social de Lois se pasaran varias horas de la semana escribiendo cartas, pero Lois ya hacía mucho que había adquirido el hábito de hacerlo, pero cada día le encantaba escribir notas, sobre todo a gente a la que hacía mucho que no veía. Siempre le había gustado imaginarse su sorpresa cuando abrieran el sobre, así que acudía al papel y a la pluma con motivo de cualquier ocasión, ya fueran nacimientos, muertes o cualquier otra fecha señalada que requiriera una felicitación o una condolencia. No sabía por qué seguía enviando cartas, solo sabía que se pasaba mucho tiempo escribiendo cartas a cualquiera de sus hermanos que no estuvieran en Londres en ese momento, y una vez en el escritorio no le importaba escribirle una pequeña nota a algún pariente lejano. A pesar de que todo el mundo le enviaba una pequeña nota en respuesta porque era una Bridgerton, claro, y nadie quería ofender a una Bridgerton, nunca nadie le había enviado un regalo, aunque fuera algo tan sencillo como una flor prensada. Eloy cerró los ojos y recordó los delicados pétalos de rosa. Era difícil imaginarse a un hombre cortando y cuidando una flor tan delicada. Sus 4 hermanos eran hombres altos y fuertes, de hombros anchos y manos grandes. Seguramente le habrían destrozado un abrir y cerrar de ojos. La respuesta de Sir Philip la había dejado muy intrigada, sobre todo por el uso del latín. Inmediatamente le había contestado: Querido Sir Philip, muchísimas gracias por la preciosa flor prensada. Cuando asomó sus bellos pétalos por el sobre, fue una sorpresa encantadora y también un perfecto recuerdo para mi querida Marina. Sin embargo, no pude evitar fijarme en su habilidad con la nomenclatura en latín de la flor. ¿Es botánico? Afectuosamente, señorita Eloise Bridgerton. Lo de acabar la carta con una pregunta no había sido casualidad. Ahora el pobre tendría que contestarle, y no la decepcionó. Al cabo de 10 días, Eloise recibió su respuesta. Querida señorita Bridgerton, en realidad sí, soy botánico, estudié en Cambridge, aunque en la actualidad no estoy en contacto con la universidad ni con ningún grupo de científicos. Realizo mis propios experimentos aquí en Romney Hall, en mi propio invernadero. ¿A usted también le interesa la ciencia? Afectuosamente, Sir Philip Crane. Había algo emocionante en las cartas. Quizá era descubrir que alguien que no la conocía parecía más que dispuesto a mantener un diálogo escrito con ella. Fuera lo que fuera, Eloy le respondió de inmediato: Querido Sir Philip, cielo santo, no estoy absolutamente relacionada con la ciencia, aunque las matemáticas se me dan bastante bien. Me interesan más las humanidades. Se habrá dado cuenta que me encanta mantener contacto por correspondencia. Su amiga Eloise Bridgerton. Había dudado un poco a la hora de cerrar la carta con aquella firma informal, pero al final decidió lanzarse. Estaba claro que Sir Philip estaba disfrutando de la correspondencia tanto como ella, porque si no, no habría terminado la nota con una pregunta, ¿verdad? Su respuesta llegó a las 2 semanas. Mi querida señorita Bridgerton, sí que se ha convertido en una amistad, ¿no cree? Le confieso que aquí en el campo estoy un poco solo, y si uno no puede tener una carta sonriente enfrente cuando baja a desayunar,
Al menos le queda una amistosa carta. ¿No está de acuerdo? Le envío otra flor, un geranium pratense. Saludos cordiales. Phyllis Crane. Eloy recordaba perfectamente ese día. Estaba en la silla que se hallaba junto a la ventana de su habitación y se había quedado mirando la flor prensada una eternidad. ¿Estaba intentando cortejarla? ¿Por carta? Y entonces un día recibió una carta un poco distinta a las demás. Mi querida señorita Bridgerton, ya llevamos un tiempo manteniendo correspondencia y, aunque no nos hemos presentado formalmente, siento que la conozco y espero que usted sienta lo mismo. Ruego disculpe mi atrevimiento, pero le escribo para invitarla a visitarme aquí en Romance House. Espero que después de un tiempo prudencial podamos adaptarnos bien el uno al otro y acepte ser mi esposa. Por supuesto, cuando llegue tendrá una dama de compañía. Empezaré a arreglarlo todo para que la tía de mi difunta mujer se instale en Romance Hall una temporada. Espero que considere mi proposición. Suyo como siempre, Phyllis Crane. Cuando acabó de leerla, la guardó en un cajón de inmediato sin entender lo que le pedía. ¿Pretendía casarse con alguien a quien ni siquiera conocía? No, bueno, eso no era del todo cierto. Se conocía. Se habían dicho más cosas por carta en un año de lo que muchos matrimonios conversaban a lo largo de su vida en común, pero aún así no se habían visto nunca. Eloy pensó en todas las propuestas matrimonios que había rechazado a lo largo de los años. ¿Cuántas habían sido? Como mínimo 6, y ahora ni siquiera recordaba por qué lo había hecho. En realidad por nada, solo que no eran perfectos. ¿Era mucho pedir? Meneó la cabeza porque sabía que parecía una niña tonta y mimada. No necesitaba a alguien perfecto, solo necesitaba a alguien perfecto para ella. Sabía lo que pensaba de ella las señoras de la sociedad. Decían que era demasiado exigente, que era peor que ser estúpida. Acabaría siendo una solterona. No, eso ya no lo decía. Decían que ya lo era. Y era cierto, era imposible llegar a los 28 años sin escuchar esos comentarios a su espalda o en su propia cara. Sin embargo, la verdad era que a Eloy no le molestaba en absoluto su situación, o al menos no le había molestado hasta ahora. Jamás se le había ocurrido que sería una solterona toda la vida, y además le encantaba su vida. Tenía la familia más maravillosa que podía imaginar. Eran 8 hermanos cuyos nombres seguían al orden alfabético, colocándola a ella en el medio, con 4 hermanos mayores y 3 hermanos pequeños. Su madre era un encanto y ya había dejado de insistir en lo del matrimonio. Eloy seguía disfrutando de un lugar prominente en la sociedad. Todo el mundo adoraba y respetaba a los Bridgerton, incluso a veces los temían, y ella tenía una personalidad tan alegre e indomable que solterona o no, todo el mundo quería tenerla como compañía. Pero últimamente, suspiró sintiéndose de repente mucho más vieja. Últimamente no había estado tan alegre. Últimamente había empezado a pensar que quizá esas señoras de la alta sociedad tenían razón y que nunca encontraría marido. A lo mejor sí que había sido demasiado quisquillosa, demasiado decidida a seguir el ejemplo de sus hermanos mayores, que habían encontrado un profundo y apasionado amor junto a sus maridos y mujeres, aunque no todo había sido un camino de rosas desde el principio para ellos. A lo mejor era mejor casarse por respeto mutuo y compañía que quedarse solterona para siempre. Pero era complicado encontrar a alguien con quien hablar de estos sentimientos. Su madre se había pasado tantos años insistiéndole que se casara y que ahora, por mucho que Eloy la adorara, sería muy difícil volver con el rabo entre las piernas y confesarle que debería haberle hecho caso. Sus hermanos no la hubieran podido ayudar en nada. Anthony el mayor seguramente habría asumido la tarea de encontrarle un marido decente a su hermano y luego lo habría intimidado el resto de su vida. Benedict era un soñador y además ya casi nunca venía a Londres porque prefería la tranquilidad del campo. Y en cuanto a Colin, bueno, Colin era otra historia totalmente distinta que necesitaría su propio párrafo. Supuso que podría hablar con Daphne, pero cada vez que iba a verla, su hermana mayor estaba condenadamente feliz y perdidamente enamorada de su marido, ni de su vida como madre de 4 hijos.
¿Cómo podría alguien como ella darle consejos a alguien en la situación de Lois? Y Francesca, en Escocia, parecía que estaba en la otra punta del mundo. Además, Eloy no quería molestarla con sus tonterías. Francesca había enviudado a los 23 años, por el amor de Dios. Los temores y las preocupaciones de Eloy palidecían comparados con los de su hermana pequeña. Y quizá por todo esto la correspondencia con Sir Philip se había convertido en un placer vergonzoso. Los Bridgerton era una familia muy numerosa, ruidosa y bulliciosa. Era casi imposible guardar secretos, sobre todo sin que sus hermanas se enteraran. La peor era Hyacinth, la pequeña, que si su majestad la reina la hubiera contratado como espía, seguramente habría ganado la guerra contra Napoleón en la mitad de tiempo. En cierto modo, Sir Philip era solo suyo, lo único que jamás había visto obligada a compartir con nadie. Guardaba las cartas envueltas y atadas con una cinta color violeta en el fondo del cajón del medio de su escritorio, debajo de todos los papeles que utilizaba para escribir cartas. Sir Philip era su secreto, solo suyo, y como nunca lo había visto, se lo había imaginado como había querido y basándose en sus cartas. Si alguna vez existía un hombre perfecto, seguro que sería el Philip Crane de su imaginación. Y ahora quería que se conocieran en persona. Se había vuelto loco y arruinar lo que suponía que tenía que ser el cortejo perfecto. Aunque sus ojos habían sido testigos de lo que parecía imposible, Penélope Featherington, su mejor amiga desde hacía más de 10 años, se había casado, nada más y nada menos que con Colin, su propio hermano. Eloy no hubiera podido sorprenderse más si aquel día la luna hubiera caído del cielo y hubiera ido a parar al jardín de su casa. Se alegraba mucho por Penélope, de verdad, y por Colin. Seguramente eran las dos personas que más quería en el mundo, y le encantaba que hubieran encontrado la felicidad. Nadie se lo merecía más que ellos. Pero eso no significaba que su matrimonio no hubiera dejado un enorme vacío en la vida de Lois. Suponía que, cuando se imaginaba su vida como solterona e intentaba convencerse de que realmente era lo que quería, Penélope siempre estaba a su lado, también solterona. Estar soltera a los 28 años era aceptable, incluso atrevido, siempre que Penélope estuviera soltera a los 28 años. No es que no quisiera que su amiga encontrara marido, pero la verdad parecía algo poco probable. Eloy sabía que Penélope era maravillosa, amable, lista y divertida, pero los hombres casaderos parecían no darse cuenta. En todos esos años, desde que se presentó en sociedad, 11 en total, Penélope no había recibido ni una proposición de matrimonio, ni siquiera había despertado el más mínimo interés en nadie. En cierto modo, Eloís contaba con que Penélope seguiría donde estaba y siendo quien era, antes que nada su amiga, su compañera de soltería. Y lo peor, lo que le hacía sentir culpable, era que jamás se había planteado cómo se sentiría Penélope si era ella la que se casaba primero, una posibilidad a la que sinceramente siempre había dado más credibilidad. Pero ahora Penélope tenía a Colin, y Eloy sabía que hacían una pareja perfecta, y ella estaba sola, sola en medio de un Londres a rebosar, sola en medio de una familia numerosa y muy cariñosa. Se hacía difícil imaginar un lugar más solitario. De repente, la atrevida proposición de Sir Philip, escondida debajo del paquete en el fondo del cajón y encerrada en una caja con cerradura que había comprado para evitar la tentación de leerla 6 veces al día, parecía, bueno, un poco más intrigante. Y lo fue más durante el día, cuando Eloise estaba cada vez más inquieta y menos satisfecha con el tipo de vida que tenía que admitirlo, ella misma había escogido. Así pues, un día después de ir a visitar a Penélope y de que el mayordomo le dijera que no era un buen momento para que el señor y la señora Bridgerton recibieran visitas, y en un tono que hasta Eloy supo qué quería decir, tomó una decisión. Había llegado el momento de coger las riendas de su vida, de decidir su destino en lugar de ir a un baile tras otro con la esperanza de que aquel hombre perfecto se materializara ante ella. Aunque supiera que en Londres, después de una década, no había nadie nuevo y que ya había conocido a todos los hombres casaderos de la ciudad. Te dijo que eso no quería decir que tuviera que casarse con Sir Philip, solo estaba investigando lo que parecía una extraordinaria posibilidad. Si no se adaptaban bien, no se casaría.
De hecho, ella no le había prometido nada. Pero si Eloy se caracterizaba por algo, era por la rapidez con la que actuaba cuando tomaba una decisión. No. Se dijo en una impresionante muestra de honradez, al menos para ella. Había dos cosas que le caracterizaban. Le gustaba actuar deprisa y era muy tenaz. Una vez, Penélope le describió como un perro cuando encuentra un hueso que no lo suelta por nada. Y era verdad. Cuando Eloy se proponía algo, ni siquiera la fuerza de toda la familia Bridgerton podía detenerla. Y los Bridgerton suponían una fuerza asombrosa, todos juntos. Posiblemente había sido una suerte que sus objetivos y los de su familia nunca hubieran chocado, al menos no en nada importante. Sabía que nunca aceptarían que se marchara a casa de un desconocido. Seguramente Anthony habría querido que Sir Philip viajara a Londres y conociera a la familia en pleno, y a Eloy no se le ocurriría peor escenario para espantar a un posible pretendiente. Los hombres que la habían cortejado alguna vez al menos estaban familiarizados con el ritmo de vida londinense y sabían dónde se metía. Pero el pobre Sir Philip, que por él mismo había admitido en sus cartas, no había pisado Londres desde hace días de estudiantes y nunca había participado en la temporada social. Se sentiría atrapado, así que la única opción que le quedaba era viajar a Gloucestershire, y después de darle muchas vueltas durante varios días, decidió que lo mejor sería hacerlo en secreto. Si su familia se enteraba de sus planes, podrían prohibírselos. Eloy era una dura contrincante y seguramente acabaría saliéndose con la suya, pero solo después de una larga batalla. Además, si al final la dejaban ir, aunque fuera después de una prolongada discusión, insistirían en que la acompañaran dos miembros de la familia como mínimo. Eloy se estremeció. Seguramente serían su madre y Hyacinth. Dios santo, con esos dos alrededor era imposible enamorarse o establecer una relación amigable pero duradera. Algo que Eloy estaba deseando hacer. Decidió que huiría durante la fiesta de su hermana Daphne. Sería uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Acudirían cientos de invitados y habría la cantidad de ruido y confusión necesaria para que su ausencia pasara desapercibida durante unas 6 horas, o quizás más. Su madre siempre insistía en que, cuando la fiesta era en casa de alguien de la familia, tenían que llegar puntuales o con un poco de antelación. Así que seguramente llegarían a casa de Daphne antes de las 8. Si se escapaba temprano y el baile se alargaba hasta las altas horas de la madrugada, no se darían cuenta de que se había ido hasta casi el amanecer, y para entonces ella ya habría podido estar medio camino de Gloucestershire. Y si no a medio camino, si lo suficientemente lejos de Londres para que les costara seguirle el rastro. Al final todo resultó mucho más fácil de lo que había imaginado. Toda la familia estaba entretenida por un anuncio que Colin dijo que tenía que hacer, así que solo tuvo que excusarse para ir al tocador, salir por la puerta de atrás, caminar la corta distancia que le separaba de su casa, porque había dejado las maletas escondidas en el jardín, y desde allí solo tuvo que caminar hasta la esquina donde había pedido que le esperara un carruaje. ¡Madre mía! Si hubiera sabido que salir al mundo sola sería tan fácil, lo habría hecho hace años. Y ahora estaba camino a Waldenshire y suponía o esperaba, no sabía muy bien cómo definir esa sensación, camino de su destino, con un par de mudas y un montón de cartas que un hombre que no conocía le había escrito. Un hombre que esperaba poder amar. Era tan emocionante. No era aterrador. Reflexionó un poco y llegó a la conclusión de que posiblemente era lo más estúpido que había hecho en su vida, y tenía que admitir que había hecho unas cuantas estupideces. Aunque también podía ser su única oportunidad para ser feliz. Sonrió. Estaba empezando a dejar volar la imaginación y aquello era muy mala señal. Tenía que enfocar aquella aventura con el sentido práctico y pragmático con el que siempre tomaba las decisiones. Todavía estaba a tiempo de dar marcha atrás, porque en realidad, ¿qué sabía de ese hombre?
Durante un año le había dicho bastantes cosas. Tenía 30 años, 2 más que ella. Había estudiado botánica en Cambridge, había estado casado con Marina 8 años, lo que significaba que se había casado con 22 años. Tenía el pelo oscuro, tenía todos los dientes, era varón. Vivía en Romney House, una casa de piedra construida en el siglo XVIII y que estaba cerca de Terbury y Gloucestershire. Le gustaba leer tratados científicos y poesía, aunque no le gustaban las novelas y mucho menos las obras de filosofía. Le gustaba la lluvia, su color preferido era el verde. Nunca había salido de Inglaterra, no le gustaba el pescado. Eloy soltó una risita nerviosa. ¿No le gustaba el pescado? ¿Ese era todo lo que sabía de él? Una base sólida para el matrimonio, sin duda, se dijo en voz baja, intentando pasar por alto el pánico reflejado en su voz. ¿Y qué sabía él de ella? ¿Qué le habría llevado a proponerle matrimonio a una perfecta desconocida? Intentó recordar que había revelado en sus numerosas cartas. Tenía 28 años, tenía el pelo oscuro, bueno castaño y todos los dientes, tenía los ojos grises, venía de una encantadora familia numerosa, su hermano era vizconde, su padre había muerto cuando ella era una niña, incomprensiblemente a causa de una sencilla picadura de abeja. Tendría tendencia a hablar demasiado. Dios santo, ¿de verdad lo había incluido en alguna carta? Le gustaba la poesía y las novelas, aunque detestaba los tratados científicos y los libros de filosofía. Había estado en Escocia, pero nada más. Su color preferido era violeta, no le gustaba la carne de ovino y odiaba la morcilla. Soltó otra risita nerviosa. Visto así y dejando de lado el sarcasmo, parecía todo un partido. Miró por la ventana como si eso pudiera indicarle a qué altura del viaje entre Londres y Terbury estaban. Siempre veía las mismas colinas de cumbres redondeadas y cubiertas de hierba, y en realidad podría estar en Gales. Ni se enteraría. Con el ceño fruncido miró el papel que tenía en el regazo y dobló la carta de Sir Phillips. La colocó junto a las demás, en el paquete atado con cinta violeta que llevaba en la maleta, y luego empezó a juguetear con los dedos encima de los muslos. Estaba nerviosa. Tenía motivos para estarlo. Se había marchado de casa y había abandonado todo lo que conocía. Iba hacia la otra punta del país y nadie lo sabía, nadie, ni siquiera Sir Phillips, y con las prisas por marcharse de Londres se había olvidado de decírselo. Bueno, no es que se olvidara, es que simplemente lo había dejado para más tarde hasta que fue demasiado tarde. Si se lo decía tenía que cumplir su palabra y así en cambio todavía podía echarse atrás en cualquier momento. Intentaba convencerse de que lo había hecho porque le gustaba tener varias opciones, pero en realidad era porque estaba aterrada y tenía miedo de no tener el valor suficiente. Además, la propuesta de conocerse había surgido de él, se alegraría de verla, ¿no? Philip se levantó de la cama y abrió las cortinas de su habitación, descubriendo otro día soleado y perfecto. Genial. Fue hasta el vestidor para buscar algo que ponerse, pues ya hacía tiempo que había despedido a los sirvientes que se encargaban de hacerlo. No sabría explicar por qué, pero desde la muerte de Marina no había querido que nadie entrara en la habitación a abrirle las cortinas y decidir qué ropa debía ponerse. Incluso había despedido a Miles Cart, que después de la muerte de Marina había hecho lo imposible por convertirse en su amigo, pero en cierto modo el joven secretario solo conseguía que se sintiera peor y por lo tanto lo había echado, junto con el sueldo de 6 meses y una excelente carta de recomendación. Durante los años que estuvo casado con Marina, siempre necesitó a alguien con quien hablar, porque ella estaba casi siempre encerrada en su habitación, pero ahora que estaba muerta, lo único que quería era su propia compañía. Y seguramente debió de dejarlo claro en alguna de las muchas cartas que le había escrito a la misteriosa Eloise Bridgerton, porque le había enviado no una propuesta de matrimonio, pero sí de una relación que pudiera llegar a desembocar en boda hacía un mes, y el silencio que había recibido por respuesta resultó contundente, más teniendo en cuenta que normalmente respondía a sus cartas con una prontitud encantadora. Frunció el ceño. En realidad la misteriosa Eloise no lo era tanto. Por las cartas parecía una persona bastante abierta y sincera y demostraba una predisposición optimista ante la vida que, pensándolo bien, era todo lo que él buscaba en una posible esposa.
Se puso una camisa de trabajo. Tenía la intención de pasarse el día en el invernadero con tierra hasta los codos. Le había decepcionado un poco el hecho de que la señorita Bridgerton hubiera decidido que era una especie de lunático con el que no quería tener nada que ver. A él le había parecido la solución perfecta a todos sus problemas. Necesitaba desesperadamente una madre para Amanda y Oliver, pero como eran tan rebeldes, le resultaba difícil imaginar que una mujer accediera a casarse con él voluntariamente y quedar de esa forma atada a esos dos demonios de por vida, o al menos hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Sin embargo, la señorita Bridgerton tenía 28 años, una solterona en toda regla, y se había estado escribiendo con un completo desconocido durante un año. Seguro que debía estar muy desesperada. ¿No agradecería la posibilidad de encontrar un marido? Él le ofrecía un hogar, una fortuna considerable, y encima solo tenía 30 años. ¿Qué más podría desear una mujer? Mientras se ponía los roídos pantalones de lana, balbuceó unas palabras enfadado. Obviamente esta mujer quería algo más, porque si no, habría tenido la amabilidad de responderle y declinar su invitación. ¡Pum! Philip miró al techo e hizo una mueca. Romney Hall era una casa antigua y sólida, así que si podía escuchar esos golpes en el techo es que a los niños les había caído o habían tirado algo realmente voluminoso. Se estremeció. El segundo golpe había sonado incluso peor que el primero, pero en cualquier caso la niñera estaba con ellos y lo sabía manejar mejor que él. Si podía ponerse las botas en menos de un minuto, podría estar fuera de la casa antes de que siguieran con los destrozos, y así podría hacer ver que allí no había pasado nada. Alargó el brazo para coger las botas. Sí, una idea excelente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Acabó de vestirse a una velocidad impresionante y salió al pasillo dando grandes zancadas hacia las escaleras. ¡Sir Phillips! ¡Sir Phillips! ¡Demonios! Ahora lo perseguía el mayordomo. Phillips hizo como si no lo hubiera oído. ¡Sir Phillips! Maldita sea, dijo entre dientes, a menos que quisiera someterse a la tortura de los empleados, acercándosele demasiado en vista de su aparente pérdida de audición, era imposible ignorarlo. ¿Qué pasa, Gunning? Preguntó girándose muy despacio. Sir Phillips, dijo Gunning aclarándose la garganta, tenemos una visita. ¿Una visita? Repitió Philip. ¿Era ese el origen de los ruidos? Sugirió servilmente Gunning. Sí. No, el mayordomo volvió a aclararse la garganta. Creo que han sido sus hijos, señor. Ya, murmuró Philip, ingenuo de mí. Me parece que no han roto nada, señor. Bueno, eso es tranquilizador y un cambio para variar. Sí, señor, pero la visita lo está esperando. Philip gruñó. ¿Quién demonios había venido de visita a esas horas de la mañana? Aunque claro, tampoco es que estuvieran acostumbrados a recibir visitas a horas más decentes del día. Gunning intentó sonreír, pero quedó claro que estaba muy desentrenado. Solíamos tener visitas, ¿recuerda? Aquel era el problema de los mayordomos que llevaban trabajando en una casa desde antes de que el dueño hubiera nacido. Solían recurrir al sarcasmo con frecuencia. ¿De qué se trata? No estoy seguro, señor. ¿No está seguro?, preguntó Philip incrédulo. No le he pedido que se identificara. ¿Y no se supone que eso es lo que hacen los mayordomos? ¿Pedir identificación, señor? Sí, respondió Philip enfadado, preguntándose si Gunning estaba intentando comprobar lo rojo de ira que podía ponerse antes de darle un ataque y caerse al suelo. He pensado que era mejor que lo hiciera usted, señor. ¿Has pensado que era mejor que lo hiciera yo?, dijo, después de comprobar que las preguntas eran inútiles. Sí, señor, al fin y al cabo la señora ha venido a verle a usted, como todas las visitas, y eso nunca te ha impedido pedirles que se identificaran. Bueno, en realidad, señor, estoy seguro, intentó interrumpirle Philip. No tenemos visitas, señor. Terminó Gunning ganándose la batalla oratoria. Philip abrió la boca para responder que sí, que tenían visitas, que había una en la puerta en ese mismo instante, pero ¿para qué seguir discutiendo? Muy bien, dijo al final, muy irritado. Bajaré a recibirla. Gunning sonrió. Excelente, señor. Philip se quedó mirando a su mayordomo. Gunning, ¿te encuentras bien?
Perfectamente, señor. ¿Por qué le pregunta? A Philip no le pareció de buena educación decirle que aquella sonrisa le hacía parecer un caballo, así que se limitó a decir, por nada, y bajó por las escaleras. ¿Una visita? ¿Quién podría ser? Hacía casi un año que no venía nadie, desde que los vecinos habían acabado con las visitas de rigor para darle el pésame. Se dijo que no podía culparlos por alejarlos de Rodney Hall. La última vez que habían recibido a alguien, Amanda y Oliver habían untado las sillas con mermelada de fresa. Lady Winslet se había puesto hecha una furia, algo que Philip consideró que no debía ser bueno para una señora de su edad. Cuando llegó al recibidor, frunció el ceño. Debía de ser una mujer. Gunning había dicho la señora, ¿verdad? ¿Quién diablos? Se quedó allí inmóvil, de hecho casi tropezó, porque la mujer que estaba en la puerta era joven, bastante bonita, y cuando lo miró, vio que tenía los ojos grises más grandes y preciosos que había visto en su vida. Podría ahogarse en ellos, y Philip no era de los que usaban el verbo ahogar a la ligera, como alguien podría creer. Capítulo 2. Y entonces seguro que no te sorprende, hablé demasiado, es que no podía parar, pero supongo que es lo que hago cuando estoy nerviosa. Solo podemos esperar que en el futuro tenga menos razones para estar nerviosa. Eloise Bridgerton a su hermano Colin. Con motivo del debut de Eloise en la temporada londinense. Entonces abrió la boca. ¿Sir Phillips?, preguntó, y sin darle tiempo a responder, continuó hablando a la velocidad de la luz. Siento mucho por sentarme en su casa sin haberle avisado, pero no me quedó otra opción, y para serle sincera, si le hubiera escrito que venía la carta hubiera tardado más que yo, de modo que hubiera sido inútil, y seguro que lo entiende, y... Philip parpadeó convencido de que debería entenderla, aunque ya hacía rato que se había perdido. Un viaje bastante largo y me temo que no he podido dormir, así que le ruego disculpe que me haya presentado así y... A Philip le daba vueltas la cabeza. ¿Sería de mala educación sentarse? No he traído muchas cosas, pero es que no me ha quedado otra opción y... Aquello había pasado de castaño oscuro y en realidad no tenía pinta de terminar. Si la dejaba hablar un segundo más, estaba seguro de que sufriría un desequilibrio auditivo interno, o a lo mejor ella se quedaría sin aliento, caería al suelo redonda y se golpearía la cabeza. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos acabaría herido. Señora, dijo aclarándose la garganta. Sí, lo oyó. Si lo oyó, no lo demostró y siguió diciendo algo sobre el carruaje que la había llevado hasta su puerta. Señora, repitió Philly, aunque un poco más alto esta vez. Pero entonces, levantó la cabeza y lo miró, parpadeando con aquellos espectaculares ojos grises. Por un momento Philly temió perder el equilibrio. ¿Sí?, dijo. Ahora que tenía toda su atención, parecía no recordar qué quería decirle. Dijo, ¿quién es usted? Ella lo miró fijamente durante unos buenos 5 segundos, con la boca abierta por la sorpresa, y al final respondió, Eloise Bridgerton, por supuesto. Eloise estaba casi segura de que estaba hablando demasiado, y sabía que a ciencia cierta que estaba hablando demasiado deprisa, pero es lo que solía hacer cuando estaba nerviosa, y aunque presumía que de encontrarse en contadas ocasiones en esa situación, ahora parecía un momento bastante indicado para explorar aquella emoción. Además, Sir Philip, suponiendo que aquel hombre terriblemente corpulento que tenía delante fuera él, no era para nada como se había imaginado. ¿Usted es Eloise Bridgerton? Ella lo miró con cierta irritación. Por supuesto, ¿quién creía que era? Es que no me lo esperaba. Usted mismo me invitó, señaló ella. Sí, y usted no respondió a mi invitación, contestó él. Eloise tragó saliva. En eso tenía razón, mucha, para ser justos, aunque ella no quería hacerlo, no en ese momento. No tuve opción de hacerlo, respondió ella tratando de salirse por la tangente, y entonces cuando por la expresión de Sir Philip Eloise comprendió que necesitaba más explicaciones, añadió, como ya le he dicho antes. Él se le quedó mirando un buen rato, haciéndola sentir incómoda con esos ojos oscuros e inescrutables, y luego dijo, no he entendido ni una palabra de lo que ha dicho.
Eloy notó cómo se le abría la boca por la sorpresa. No era irritación. ¿No me ha estado escuchando?, le preguntó. Lo intenté. Eloy se apretó los labios. Muy bien, perfecto, dijo contando mentalmente y en latín hasta 5 antes de añadir. Lo siento haberme presentado aquí sin avisar. Ha sido un gesto muy maleducado por mi parte. Philip se quedó callado 3 segundos e Eloy lo contó y dijo, acepto sus disculpas. Ella se aclaró la garganta. Y por supuesto, añadió él, tosiendo un poco y mirando si había alguien por allí que pudiera salvarlo de la señorita Bridgerton. Estoy encantado de que haya venido. Seguramente sería impertinente decirle que por todo su tono de voz parecía cualquier cosa menos encantado, así que Eloy se quedó allí de pie, mirándole el pómulo derecho y pensando que podría decirle sin insultarlo. Le pareció muy mal augurio que a ella, que generalmente siempre tenía que decir algo en cualquier ocasión, no se le ocurriera nada. Por supuesto, Sir Philip evitó aquel incómodo silencio adquiriera proporciones monumentales a preguntarle, ¿solo trae este equipaje? Eloy se irguió encantada de pasar a un tema tan trivial en comparación con lo de antes. Sí, en realidad no, se detuvo. ¿Era necesario explicarle que se había escapado de casa en mitad de la noche? Aquel acto no le dejaba demasiado bien, ni a su familia de hecho. No sabía muy bien por qué, pero no quería bajo ningún concepto que él supiera que se había escapado de casa. Tenía la sensación de que si se enterara, la haría subir al carruaje y la devolvería a Londres de inmediato. Y aunque su encuentro con Sir Philip no había sido lo romántico y precioso que ella se había imaginado, todavía no estaba preparada para abandonar. Sobre todo si eso significaba volver a casa con el rabo entre las piernas. Sí, es todo lo que he traído, dijo con convicción. Bien, Philip volvió a mirar a su alrededor un poco desesperado, algo que a Eloy no le pareció nada halagador. ¡Gunning!, gritó. El mayordomo apareció tan deprisa que debía de estar escuchándolos detrás de alguna puerta. ¿Me ha llamado, señor? Tendremos que preparar una habitación para la señorita Bridgerton. Ya lo he hecho, señor, respondió Gunning. Sir Philip se sonrojó un poco. Muy bien, gruñó. La señorita se quedará con nosotros, dijo mirándolo con recelos. 15 días, respondió ella con la esperanza de que le pareciera bien. 15 días, repitió Sir Philip, como si el mayordomo no le hubiera escuchado. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esté como en su casa, por supuesto. Por supuesto, señora, asintió el mayordomo. Bien, dijo Sir Philip, que todavía estaba un poco incómodo con toda aquella situación. Bueno, en realidad no estaba incómodo, estaba harto, que todavía era peor. Lois estaba muy decepcionada. Ella se había imaginado a un hombre encantador, un poco como su hermano Colin, que tenía aquella elegante sonrisa y siempre sabía qué decir en cada situación, por extraña que fuera. Sir Philip, en cambio, parecía que prefería estar en cualquier otro lugar, algo que a Eloy no le hizo mucha gracia, teniendo en cuenta que ella estaba a su lado. Y lo que era peor, se suponía que debería hacer un esfuerzo por conocerla y decidir si sería una buena esposa para él. Pues ya podía hacerlo, y grande, porque si era cierto que aquello que decían que las primeras impresiones son las buenas, Eloy dudaba que pudiera aceptarlo como marido. Le sonrió, aunque con los dientes apretados. ¿Le apetece sentarse?, preguntó él de repente. Sería un placer, gracias. Philip miró a su alrededor perdido y Eloy tuvo la sensación de que no conocía su propia casa. Por aquí, dijo al final, dirigiéndose hacia la puerta de que había al final del pasillo. En el salón, Gunning tosió. Sir Philip lo miró e hizo una mueca. ¿Quiere que prepare unos refrescos, señor?, le preguntó el mayordomo muy servicial. Sí, por supuesto, respondió Sir Philip, aclarándose la garganta. Por supuesto, quizás una bandeja de té, quizás, sugirió Gunning. ¿Con pastas? Excelente, dijo Sir Philip entre dientes. O quizás si la señorita Bridgerton tiene hambre, continuó el mayordomo. La cocinera podría preparar un desayuno más consistente. Sir Philip miró a Eloy. Un té con pasta será suficiente, dijo ella, aunque en realidad sí que tenía hambre.
Dejó que Sir Philip la tomara del brazo y la acompañara hasta el salón, donde se sentó en un sofá tapizado con seda de rayas azules. La sala estaba muy limpia, pero los muebles eran muy viejos. Toda la casa estaba un poco dejada, como si el dueño estuviera arruinado o no le importara. Pensó que la segunda opción sería la adecuada en este caso. Supuso que era Philip. Dejó que Sir Philip la tomara del brazo y la acompañara hasta el salón, donde se sentó en un sofá tapizado con seda de rayas azules. La sala estaba muy limpia, pero los muebles eran muy viejos. Toda la casa estaba un poco dejada, como si el dueño estuviera arruinado o no le importara. Pensó que la segunda opción sería la adecuada en este caso. Supuso que era posible que Sir Philip tuviera poco dinero, pero las tierras eran excelentes, y al llegar había visto el invernadero y estaba en tan excelentes condiciones. Teniendo en cuenta que Sir Philip era botánico, era lógico que se preocupara más por cuidar su lugar de trabajo que no la casa. Estaba claro que necesitaba una esposa. Ella cruzó las manos en el regazo y vio cómo él se sentaba delante de ella en una silla que obviamente estaba pensada para alguien más menudo que él. Estaba muy incómodo y Eloy sabía, porque tenía los suficientes hermanos para saberlo, que lo que verdaderamente le apetecía en ese momento era maldecir en voz alta. Pero ella pensó que era culpa de él por haberse sentado en esa silla, así que le sonrió, con la esperanza que eso lo invitara a abrir la conversación. Él se aclaró la garganta. Ella se inclinó hacia adelante, él se volvió a aclarar la garganta, ella tosió, él se aclaró la garganta por tercera vez. ¿Quiere un poco de té?, preguntó ella al final, incapaz de escuchar un ejem más. Él la miró agradecido, aunque Lois no sabía si era por el ofrecimiento o por haber roto el silencio. Sí, dijo, me encantaría. Eloy abrió la boca para responder, pero entonces recordó que estaba en su casa y que no tenía por qué ofrecerle té al dueño de la casa. Él también debería haberlo recordado. Eloy abrió la boca para responder, pero entonces recordó que estaba en su casa y que no tenía por qué ofrecerle el té al dueño de la casa, y también él debería haberlo recordado. Bien, dijo ella. Bueno, entonces seguro que lo traerán enseguida. Claro, asintió él moviéndose incómodo en aquella silla. Siento haber venido sin avisarles, murmuró ella, aunque sabía que ya lo había dicho, pero alguien tenía que decir algo. Quizás Sir Philip estaba acostumbrado a los largos silencios, pero Elois no. Sentía la necesidad de llenarlos todos. No se preocupe, dijo él. Sí que me preocupo, respondió ella. He sido muy desconsiderada y le pido disculpas. Él se quedó un poco sorprendido por tanta sinceridad. Gracias, murmuró. No pasa nada, se lo garantizo, solo es que me ha sorprendido, sugirió ella. Sí, él lo asintió. Sí, bueno, le habría pasado a cualquiera, debería haberlo pensado y de verdad le prometo que lamento mucho las molestias. Sir Philip abrió la boca para responder, pero luego la cerró y miró por la ventana. Hace un día muy bonito, dijo. Sí, es verdad, sintió Eloise, aunque le pareció un comentario bastante obvio. Él se encogió de hombros. Sin embargo, supongo que por la noche lloverá. Eloy no supo cómo responder a eso, así que se limitó a asentir, estudiándolo de reojo mientras él seguía mirando por la ventana. Era más grande de lo que se había imaginado, con un aspecto más tosco, menos urbano. Las cartas eran encantadoras y ella se lo había imaginado más dulce, más delgado quizás, relleno no, pero quizás no tan musculoso. Parecía como si trabajara de campesino, y más con aquellos pantalones viejos y la camisa sin corbata. Y aunque en las cartas le había dicho que tenía el pelo castaño, ella siempre se lo había imaginado de un rubio oscuro, como los poetas. No sabía por qué, pero así es como se había imaginado a los poetas rubios. Pero era como se lo había descrito, castaño, castaño oscuro, de hecho era casi negro, con una onda rebelde. Tenía los ojos oscuros, casi del mismo tono que el pelo, tan oscuros que resultaba difícil saber qué estaba pensando. Eloy frunció el ceño, odiaba a la gente a la que no podía ver con transparencia al instante. ¿Ha viajado toda la noche?, preguntó él con educación. Sí, debe estar agotada, ella sintió, un poco. Él se levantó alargando una mano hacia la puerta. Quizá prefiera descansar. No me gustaría entretenerla aquí y quitarle horas de reposo. Eloy estaba exhausta, pero también estaba hambrienta. Primero comeré un poco, dijo, y luego aceptaré encantada su hospitalidad y subiré a descansar un rato. Él asintió y volvió a sentarse.
intentando dejar encajar su cuerpo en aquella diminuta silla, pero al final dijo algo entre dientes y se giró hacia ella y con un disculpe se sentó en otra silla. Le ruego que me disculpe, le dijo cuando estuvo sentado de nuevo en una silla más grande. Eloisa sintió, preguntándose cuándo se había visto en una situación más extraña que aquella. Sir Philip se aclaró la garganta. ¿Ha tenido buen viaje? Sí, respondió ella, dándole algunos puntos por, como mínimo, intentar establecer una conversación. En buen intento se merecía otro, así que hizo una contribución diciendo, tiene una casa preciosa. Philip arqueó una ceja, dándole a entender que no se creía ese falso halago ni por un segundo. Los jardines son preciosos, se apresuró a añadir ella. ¿Quién habría pensado que ese hombre había perfectamente que tenía la casa muy dejada? Los hombres nunca se daban cuenta de esas cosas. Gracias, dijo. Como le dije, soy botánico y paso gran parte del día trabajando en el invernadero. ¿Tenía planeado trabajar fuera hoy? Él asintió. Eloy sonrió. Siento haberle desbaratado los planes. No pasa nada, se lo aseguro. Pero no tiene que volver a disculparse, le interrumpió él, por nada. Y entonces se produjo otro incómodo silencio, mientras ambos miraban la puerta esperando que Gunning regresara con una tabla de salvación en forma de bandeja de té. Eloy se empezó a golpear el asiento del sofá con los dedos de un modo que hubiera horrorizado a su madre, porque era de muy mala educación. Miró a Sir Philip y se alegró de ver que estaba haciendo lo mismo. Entonces él vio que lo estaba mirando y lanzándole una mirada a la mano nerviosa, dibujando una sonrisa entre irritada y nerviosa. Eloy se quedó quieta de inmediato. Lo miró rogándole, casi implorándole en silencio que dijera algo, lo que fuera, pero él no dijo nada. Aquello le estaba matando, tenía que decir algo. Aquella situación no era natural, era horrible. Se supone que la gente tenía que hablar. Aquella era... Abrió la boca, presa de una desesperación que no tenía demasiado. Yo... Sin embargo, antes de que pudiera continuar con una frase que se hubiera inventado sobre la marcha, se escuchó un grito espeluznante. Eloy se puso de pie de un salto. ¿Qué ha sido? Mis hijos, dijo Sir Philip suspirando desesperado. ¿Tiene hijos? Vio que ella estaba de pie y se levantó. Por supuesto. Ella lo miró boquiabierta. Nunca dijo que tuviera hijos. Él entrecerró los ojos. ¿Es que eso supone algún problema? Le preguntó con contundencia. Claro que no, exclamó a la defensiva. Me encantan los niños. Tengo más sobrinos que dedos en las manos y le aseguro que soy su tía favorita, pero eso no es una excusa, jamás me lo mencionó. Eso es imposible, respondió él agitando la cabeza. Debió pasarlo por alto. Eloy levantó la barbilla tan bruscamente que fue una sorpresa que no se rompiera el cuello. Te aseguro, dijo con altanería, que no es algo que habría pasado por alto. Él se encogió de hombros ignorando sus protestas. Jamás lo mencionó, dijo, y puedo demostrarlo. Sir Philip se cruzó de brazos mirándolo con incredulidad. Ella se fue hacia la puerta. ¿Dónde está mi maleta? Supongo que donde la dejó, dijo él observándola con condescendencia. O quizá está en su habitación, mis empleados no son tan descuidados. Ella se giró hacia él con el ceño fruncido. Tengo todas y cada una de sus cartas y le puedo asegurar que en ninguna de ellas aparecen las palabras mis hijos. Philip la miró sorprendido. ¿Guarda todas mis cartas? Claro. ¿Es que acaso usted no guarda las mías? Él parpadeó. Ella dio un grito ahogado. ¿No las guarda? Philip jamás había entendido a las mujeres y casi siempre estaba decidido a olvidarse de cualquier explicación médica y declararla otra especie distinta a los hombres. Era plenamente consciente de que casi nunca sabía qué decirles, pero hasta él se había dado cuenta que esta vez estaba perdido. Estoy segura de que tengo algunas, dijo. Eloy se apretó la mandíbula enfadada. Casi todas en realidad, añadió él. Parecía que ella se había amotinado. Sir Philip descubrió sorprendido que era una mujer con una voluntad formidable. No es que las haya tirado de la basura, añadió en un intento por salir de aquel pozo en el que él mismo se había metido. Lo que pasa es que no estoy seguro de dónde las dejé. Observó maravillado cómo Eloy controlaba su rabia y aspiraba. Sin embargo, sus ojos seguían siendo como una tormenta gris. Está bien, dijo ella. Además, tampoco tiene tanta importancia. Juró lo que él pensaba.
Justo lo que él pensaba, aunque fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo en voz alta. Además, por el tono de voz quedó claro que para ella sí que tenía importancia, y mucho. Se escuchó otro grito, aunque esta vez lo siguió un estrépito. Philly hizo una mueca, había sonado un mueble cayendo al suelo. Eloy miró hacia el techo como si esperara que el yeso fuera a caerles en la cabeza en cualquier momento. ¿No debería subir a ver qué pasa?, le preguntó a Sir Philip. Debería, pero no le apetecía lo más mínimo. Cuando los gemelos estaban fuera de control, nadie podía detenerlos, aunque eso, pensó Philip, era la definición de fuera de control. A su pesar, normalmente era más fácil dejarlos correr como locos por la casa hasta que caían rendidos, algo que no tardaba mucho en hacer, e intentar hablar con ellos entonces. Posiblemente no era lo correcto, y seguro que ningún padre lo hubiera recomendado, pero un hombre solo tenía un límite para tratar con dos gemelos de 8 años y se temía que él lo había alcanzado hace 6 meses. Sir Phillips, insistió Lois. Él suspiró con fuerza. Sí, tiene razón, por supuesto. No le convenía parecer un padre despreocupado por sus hijos a los ojos de la señorita Bridgerton, a quien estaba intentando cortejar con cierta torpeza y convencer de que se convirtiera en madrastra de aquellos dos demonios que ahora mismo estaban destrozando la casa. Si me disculpa, dijo asintiendo levemente antes de salir al pasillo. Oliver, exclamó. Amanda. No estaba segura, pero le pareció oír a la señorita Bridgerton soltar una risita horrorizada. Me invadió una oleada de irritación y la miró, aunque sabía que no debía hacerlo. Supuso que ella creía que podría manejarlos mejor. Fue hacia las escaleras y volvió a gritar el nombre de los gemelos. Por otro lado, a lo mejor no debería ser tan severo. Tenía la esperanza, o mejor dicho, rezaba firmemente para que el Lord Bridgerton pudiera manejarlos mejor que él. Dios santo, si era capaz de enseñarles a comportarse, juraba besar el suelo que pisara a esa mujer 3 veces al día. Oliver y Amanda aparecieron en el descansillo de las escaleras y siguieron bajando hasta el vestíbulo, mirando a su padre sin un ápice de arrepentimiento. ¿Qué ha sido todo eso?, le preguntó Philip. ¿Qué ha sido todo el qué?, respondió Oliver con descaro. Esos gritos, dijo Philip. Ha sido Amanda, respondió Oliver. Sí, he sido yo, asintió ella. Philip esperó una explicación más elaborada, pero cuando vio que aquello era todo lo que tenían que decir, añadió, ¿y por qué gritabas? Había una rana, dijo ella. Una rana, ella asintió. Sí, en mi cama. Entiendo, dijo Philip. ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo pudo llegar allí? Lo puse yo, respondió la niña. Philip estaba mirando a Oliver, a quien le había hecho la pregunta, y se giró hacia su hija. ¿Pusiste una rana en tu propia cama? Ella sintió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se aclaró la garganta. ¿Por qué? La niña encogió los hombros. Porque quise. Philip notó que había echado la cabeza hacia adelante incrédulo. ¿Por qué quisiste? Sí. ¿Quisiste poner una rana en tu cama? Intentaba criar renacuajos, le explicó la niña. ¿En tu cama? Me pareció un lugar bastante cálido y cómodo. Y yo le ayudé, añadió Oliver. De eso no me cabe ninguna duda, dijo Philip muy enfadado. ¿Pero por qué gritaste? Yo no grité, dijo Oliver indignado. Fue Amanda. Se lo estaba preguntando Amanda, exclamó Philip a punto de levantar los brazos, darse por vencido y refugiarse en su invernadero. Me estabas mirando a mí, padre, dijo Oliver, y entonces, como si su padre fuera tonto y no lo hubiera entendido, añadió, cuando has hecho la pregunta. Philip respiró hondo e intentó poner cara de paciencia, o al menos eso esperaba, y se giró hacia Amanda. Dime, Amanda, ¿por qué gritaste? Ella encogió los hombros. Olvidé que le había dejado allí. Creí que se iba a morir, añadió Oliver con un gran dramatismo. Philip decidió que era mejor no seguir por ahí. Se cruzó los brazos y lanzó una severa mirada a sus hijos. Creía que habíamos dicho que nada de ranas en casa. No, dijo Oliver, sintiendo con vehemencia hacia su hermana. Dijiste que nada de sapos. No quiero ningún tipo de anfibio en casa, explicó Philip. ¿Pero y si se está muriendo?, preguntó Amanda con esos preciosos ojos azules llenos de lágrimas. Tampoco, pero lo cuidáis afuera.
Pero ¿y si hace frío y nieva y lo único que necesitan son mis cuidados y una cama caliente dentro de casa? Las ranas pueden soportar el frío y la nieve, respondió Philip, por eso son anfibios. Pero ¿y si no? Gritó él. Nada de ranas, de sapos, grillos, saltamontes o cualquier otro animal dentro de casa. Amanda de repente parecía muy alterada. Pero... Philip suspiró. Jamás sabía qué decirle a sus hijos y ahora parecía que su hija iba a diluir una piscina de lágrimas. Por el amor de... Se detuvo a tiempo y se tranquilizó un poco. ¿Qué te pasa, Amanda? La niña respiraba entrecortadamente y entonces empezó a sollozar. ¿Y Bessie? Y Philip movió los brazos a su alrededor y no encontró ninguna pared en la que apoyarse. Naturalmente, dijo. No estaba incluyendo a nuestro querido Spaniel. Pues podrías haberlo dicho, dijo Amanda entre sollozos, aunque ahora parecía sorprendente y sospechosamente recuperada. Me has asustado mucho. Philip apretó los dientes. Siento mucho haberte asustado. Ella bajó la cabeza como si fuera una reina. Philip refunfuñó en voz baja. ¿Desde cuándo eran aquellos los que llevaban la voz cantante en una conversación? Seguro que un hombre de su tamaño y su inteligencia, al menos le gustaba creerlo, debería ser capaz de manejar a 2 críos de 8 años. Pero no era así, porque una vez más, y a pesar de sus buenas intenciones, había perdido el control de la conversación y había acabado pidiéndole perdón. Nada le hacía sentir más fracasado como padre. Está bien, dijo con ganas de acabar con aquello. Marcharos, tengo cosas que hacer. Los niños se quedaron allí de pie mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Todo el día? Preguntó Oliver al final. ¿Todo el día? Repitió Philip. ¿En qué día estaba hablando? ¿Vas a hacer cosas todo el día? Aclaró Oliver. Sí, respondió Philip muy seco. ¿Y si fuéramos a dar un paseo en el bosque? Propuso Amanda. No puedo, respondió Philip, aunque a una parte de él sí quería. Sin embargo, los niños lo sacaban de quicio y lo hacían perder los nervios, y nada lo aterrorizaba más que eso. Podríamos ayudarte en el invernadero, dijo Oliver. Sí, claro, ayudarlo a destrozarlo. No, dijo Philip. Sinceramente, si lo arruinaban el trabajo, dudaba que pudiera contenerse. Pero no puedo, dijo en un tono de voz que incluso él odió. Pero, ¿a quién tenemos aquí? Preguntó una voz detrás de Philip. Se giró, era Eloy Bridgerton metiendo las narices en un asunto que no le incumbía, y eso después de haberse presentado en su casa sin avisar. ¿Perdón?, dijo él sin preocuparse para ocultar su indignación. Ella le ignoró y miró a los gemelos. ¿Y vosotros quiénes sois?, le preguntó. ¿Quién es usted?, le preguntó Oliver. Amanda entrecerró los ojos. Philip se permitió la primera sonrisa sincera de la mañana y cruzó los brazos. Sí, veamos qué tal se las apaña la señorita Bridgerton. Soy la señorita Bridgerton, dijo. ¿No será la nueva institutriz, verdad?, preguntó Oliver en un tono casi envenenado. ¡Cielos, no!, respondió ella. ¿Qué le pasó a la última? Philip tosió muy fuerte. Los gemelos captaron la indirecta. Nada, dijo Oliver. La señorita Bridgerton no se dejó engañar por ese aire de inocencia, aunque se decidió no insistir más en el tema de la institutriz. Soy vuestra invitada, dijo. Los gemelos se quedaron callados un momento pensando, hasta que Amanda dijo, no queremos invitados. Y Oliver añadió, no necesitamos invitados. Niños, interrumpió Philip, que aunque no le apetecía demasiado ponerse del lado de la señorita Bridgerton, después de lo entrometida que había sido, sabía que no tenía otra opción. No podía permitir que sus hijos fueran tan maleducados. Los niños se cruzaron de brazos al mismo tiempo y se quedaron mirando fijamente a la señorita Bridgerton. Los niños se cruzaron de brazos al mismo tiempo y se quedaron mirando fijamente a la señorita Bridgerton. Ya está bien, dijo Philip. Disculpaos con la señorita Bridgerton. Pero no dijeron nada. Ahora, gritó Philip. Lo sentimos, dijeron entre dientes, aunque solo un tonto se lo hubiera creído. Muy bien, volved a vuestras habitaciones, le mandó Philip. Los dos empezaron a subir las escaleras como dos orgullosos soldados con la cabeza bien alta. Habría quedado muy impresionante si Amanda no se hubiera girado y hubiera sacado la lengua. ¡Amanda!, exclamó Philip haciendo ademán de ir a buscarla. Pero la niña desapareció, veloz como un zorro. Philip tuvo que respirar hondo varias veces con los puños cerrados y temblorosos.
Le gustaría que por una vez, solo una vez, sus hijos se portaran bien, no respondieran a una pregunta con otra pregunta, fueran educados con los invitados, no sacaran la lengua. Por una vez le gustaría sentir que era un buen padre, que sabía lo que estaba haciendo. Le gustaría no levantar la voz, odiaba levantar la voz, odiaba la mirada de terror que reconocía en los ojos de sus hijos, odiaba los recuerdos que le traía a la memoria. Sir Philip, la señorita Bridgerton, maldita sea, casi había olvidado que estaba allí. Se giró. ¿Sí? Preguntó mortificado por la idea de que aquella señorita hubiera presenciado su humillación, algo que por supuesto le hacía estar enfadado con ella. Su mayordomo ha traído la bandeja de té, dijo ella invitándolo a acompañarla al salón. Él la miró y asintió. Necesitaba salir de allí, alejarse de sus hijos y de la mujer que había presenciado lo mal padre que era. Había empezado a llover, pero no le importaba. Espero que le guste el desayuno, dijo. La veré cuando haya descansado. Y después salió de toda prisa de casa y se fue al invernadero donde podría estar solo con las plantas que no hablaban, ni se portaban mal, ni se entrometían en sus asuntos.